Bienvenidos todos. Un gusto estar aquí compartiendo este rato académico previsto. Estoy mirando los nombres de las asistentes y los asistentes, un grupo muy interesante. Es un espacio académico previsto por la maestría en teología y bueno, pues es un gusto acompañarlos esta mañana. Un tema que, como ustedes saben, pues es muy cercano a mis intereses académicos. Pues aprovecho porque si no la dirección de publicaciones me regaña. Tengo que hacer publicidad política pagada. El libro de La libertad en Ratzinger es el primer texto en el que pues ya como que cuajé 4 artículos que estaban previamente publicados en revistas. La libertad, la filosofía de Ratzinger, ciencia, poder, libertad, religión, se encuentra en el catálogo de, de publicaciones de Unisabana, se encuentra en Amazon. Hay un capítulo, se llama Libertad y Anarquía, aunque en realidad lo que vamos a compartir ahora es un texto que escribí fruto de la pandemia. Me pidieron es un editor brasileño que está escribiendo, pues está a punto de salir, una publicación que se llama Lexicon, como un diccionario enciclopédico sobre Ratzinger. Y bueno, pues me invitaron, tuve el honor de que me invitaran y entonces escribí un capítulo sobre libertad y esas consideraciones son las que quería compartir con ustedes esta mañana. Entonces, sin más preámbulos, voy a compartir entonces la presentación. Entonces, bueno, ya me dirán si se está viendo en este momento. Ahí se ve completa la pantalla. Sí, padre, se ve perfecto. Muy bien, entonces, bueno, una idea central para Joseph Ratzinger es que la definición de libertad tiene raíz metafísica. Eso es lo que parece una verdad de perogrullo. En el fondo, esa es la clave de todo y de todas las consideraciones que vamos a hacer, como de su diagnóstico del problema de la libertad, como la consideramos hoy, es que se ha olvidado esa raíz metafísica. Y así como que hago un spoiler y llego a la conclusión. ¿Y por qué habla de la raíz metafísica? Bueno, en esto Carol, que está ahí acompañándonos, está haciendo la tesis conmigo sobre la metafísica de la creación en Ratzinger y sus influencias políticas. Tiene mucho que ver. Porque ante todo, la libertad es un don de la creación, una condición del ser, su configuración estructural. Entonces, la definición de libertad, una primera definición podría ser, se podría buscar en la dirección de la autoposesión como posibilidad de autorrealización, de la realización de la propia esencia y de sus posibilidades. Con lo cual, entonces, estamos hablando del compromiso con una noción de libertad como desarrollo de las capacidades del ser humano, lo cual implica varias consecuencias. Que Ratzinger aluda a la propia esencia, a la naturaleza humana, supone que libertad y racionalidad se relacionan, en tanto que la racionalidad es el fundamento de la libertad. Ahí ya vemos conceptos claves en la filosofía de Ratzinger, ¿no? La razón. Entonces, la razón, la libertad, estamos hablando entonces del bien y de la verdad, conceptos que veremos que tienen mucho que ver a la hora de estudiar pues, la libertad. La libertad se puede entender entonces ya no solamente como esa autoposición, autorrealización de la propia esencia que decíamos antes, sino también, y aquí vendría una segunda definición, la capacidad de desear y de hacer lo que deseamos, ubicándolo en el contexto de la razón de la totalidad del hombre y la totalidad del ser humano. Entonces, por tanto, la libertad implica responsabilidad con las obligaciones que marcan el cosmos y la misma naturaleza humana. La libertad
dice así como la tercera definición está unida a un criterio, al criterio de la realidad, al criterio de la verdad. Entonces son como tres ideas con las que partimos, como tres primeras definiciones de libertad en Ratzinger: realización, racionalidad y verdad. Y de esa manera entramos en el terreno de la ética. La libertad, dice él, existe para que cada uno pueda diseñar personalmente su vida. Un poco la primera definición, la realización. Y con su propia afirmación interna, recorrer el camino que responde a su naturaleza. De la verdad pasamos al bien, aunque de esto vamos a ahondar más adelante. En su defensa de la concepción cristiana de la libertad, en el mundo contemporáneo, Ratzinger resalta el papel de la conciencia como sitio, bueno, aunque también en este concepto filosófico de la conciencia, ese sitio a veces no es la mejor manera de estudiarlo como lugar, aunque por ejemplo la teología católica habla de la conciencia como el sagrario del hombre, ¿no? Como el punto de encuentro con Dios. Bueno, podría ser sitio o momento también si lo pensamos desde el punto de vista temporal, pero bueno, es esa importancia que tiene la conciencia como un momento o sitio de encuentro de la autonomía del sujeto moral con la naturaleza recibida. La visión clásica de la conciencia sería la capacidad de abrirse a la llamada de la verdad objetiva, universal e igual para todos y que todos pueden y deben buscar. De hecho, hay un libro que se llama así, El elogio de la conciencia. Esta igualdad entre los seres humanos determina otra dimensión de la libertad en el papel en el pensamiento de Joseph Ratzinger, que es muy importante, y es el papel de la comunidad, como que también habla de tradición, que la libertad no es egoísta, no es aislada, no es simplemente individual, sino que es un ser con otros, ¿no? Somos seres comunitarios. Y la libertad está abierta a la libertad de los demás. Como veremos más adelante, pues todo esto se enreda en pensamientos filosóficos modernos, donde se encierra el hombre en su propia individualidad, en el infierno, dijéramos, como terminará diciendo Sartre, de su individualidad, de su egoísmo. Entonces, esta igualdad de la conciencia, su papel comunitario, dice Ratzinger, la libertad del hombre es libertad condividida, libertad en convivencia de libertades que se limitan y se sostienen recíprocamente. La libertad debe adecuarse a lo que yo soy, a lo que nosotros somos. De otro modo, se suprime a sí mismo. Bueno, entonces así pasamos, digamos, a la primera parte, que es el devenir histórico del concepto de libertad. ¿Cómo vamos hasta aquí? Hasta aquí? ¿Bien? Muy bien, padre. Bueno, entonces vamos a pasar entonces al devenir histórico del concepto de libertad. Comienzo diciéndoles que Ratzinger es un hombre, es un historiador, es un hombre mucha, pues, un erudito, pero digamos que mis estudios sobre él me han llevado como a descubrir, dijéramos, ese método que él tiene. Él lo cuenta que su primera tesis doctoral pues, fue sobre San Agustín, el concepto de pueblo de Dios de San Agustín, que es la eclesiología, pero luego le pidieron que hiciera dijéramos que eso es como teología antigua, y le dijeron que hiciera algo medieval, que entonces ahí aprendió como la importancia de estudiar los conceptos a lo largo de la historia. Y un poco en el libro este que les decía al principio, La libertad de Ratzinger, pues un poco fue como el método que le aprendí para estudiar ya sea el tema de la ciencia, ya sea el tema del poder, ya sea el tema este de la libertad o de la religión. Él se remonta al pensamiento clásico, sobre todo a los griegos, avanza a qué pasó con el encuentro con el cristianismo y lo va llevando a lo largo de la historia. ¿Qué sucede en la Edad Media? ¿Cuáles son los problemas en la Edad Moderna? Y en la situación contemporánea, ¿cuál es el reto que se plantea al hombre de hoy? Y en concreto, pues al fin y al cabo, no es un filósofo de profesión, sino sobre todo un teólogo, al cristiano de hoy. Dijéramos que ese es como el método. Bueno, pues lo vamos a ver aquí aplicado al tema que nos ocupa, al tema de la libertad. Bueno, entonces Ratzinger presenta su propuesta ante todo como un discurso antropológico, más que desde el punto de vista religioso o teológico. También es una manera que utilizo para pues, hacer asequible los temas a todo tipo de personas, y entonces por ese motivo se remonta en sus estudios hasta la libertad en la antigüedad,
donde la libertad era vista de dos maneras, como eleuteria, que no es la simple posibilidad de elegir, sino el estado legal contrario a la esclavitud. Así aparece en la Biblia también, cuando habla de los hijos de Abraham, el hijo de Agar y el hijo de Sara, pues que uno es el hijo de la esclava y el otro es el hijo de la esposa. Entonces ahí la eleuteria como la libertad, como participación en el mismo ser, como la filiación, que entonces ya eso se aplica, y por eso decíamos al comienzo del todo, de que la libertad como elemento metafísico, ¿no? Estás a la altura del ser, ¿no? Somos dueños del ser, no súbditos. Entonces eso habla de la ley de Cristo. Y luego también habla, sobre todo contando con términos tomados de San Pablo, de la libertad como parresía. Una manera de traducir, bueno, Eleuteria, algunos conocemos a un amigo, era el padre Eduardo Eleuterio, ¿no? Ya se ve que había raíces clásicas en esa familia. Bueno, parresía, en cambio, es como, se ha traducido a veces como audacia, digamos que en las obras de Ratzinger se traduce como franqueza. Y podríamos terminar diciendo parresía como libertad de expresión, ¿no? De poder decir la verdad. Y ya estas dos palabras pues nos dan una idea y nos ponen un horizonte metafísico claro sobre lo que es la libertad. Sobre este fundamento, Ratzinger analiza el aporte del cristianismo a estas visiones antiguas. Dice, libertad es algo muy distinto a mera indeterminación. Es participación en el ser mismo, decimos como hijo. Es ser dueños del propio ser. Entonces, la libertad también se podría entender como la tensión hacia el bien, tal como lo descubre la razón, ayudada por la comunidad y por la tradición, que es un poco lo que decíamos antes de ese papel comunitario de la conciencia abierta en una sociedad y con un testimonio, con un legado que le han dejado las comunidades anteriores, ¿no? Las anteriores generaciones. Y por esa vía encontramos entonces las consecuencias políticas que la concepción cristiana ha generado desde los comienzos de nuestra era. Dijéramos otra conclusión que se puede sacar como tres áreas en las que trabaja Ratzinger, el concepto de libertad, en la filosofía, en la política y en la religión. O sea, la libertad toca distintos aspectos. Entonces, pues, por eso ha salido la filosofía y entonces, cuando hablamos de libertad como libertad en comunidad, entonces aparece la libertad como política también, ¿no? Ratzinger resalta la importancia que tuvo, tanto para el Estado como para la religión, la respuesta que le da Jesús a la pregunta sobre la licitud de pagar impuestos al imperio invasor, cuando responde eso que dice ahí en las palabras de San Mateo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ratzinger le da muchas vueltas a estas palabras porque dicen que esto marca una revolución en la historia de la religión. Porque siempre se ha entendido el emperador como rey, el emperador no solo como rey, sino como Dios, ¿no? El César como Dios, la unión en una sola persona del gobierno civil y del gobierno religioso. Jesucristo cuando pide que le den esa moneda del César, precisamente dice, ¿quién está ahí, no? El César, pues entonces denle al César lo que es del César, reconozcan su poder, porque al fin y al cabo tiene un poder que le ha dado Dios, páguenle sus impuestos y a Dios denle lo que es de Dios. También ahí está marcando, el César no es Dios. Y esto marcará, como sabemos, pues muchos martirios y todo. Y es una clave en todo el tema de cómo se entiende la libertad, cómo se entiende la política, esa luz tan grande, esa ilustración que ha aportado el cristianismo a partir de esto que a él le gusta llamar dualismo. El profesor Arbeláez no le gusta que mencione la palabra dualismo al hablar de esto, pero el mismo Ratzinger lo dice. Con este dualismo Jesús separó el poder imperial del divino y creó el espacio de la libertad de la conciencia, en cuyas fronteras se detiene todo poder, aunque fuera el poder del Dios emperador romano, quien de este modo quedó reducido a ser un hombre emperador. Por eso decimos que es verdaderamente revolucionario. Con este aforismo Jesús estableció los límites del poder humano y anunció la libertad de la persona, que trasciende a todos los sistemas políticos. Además de que despojó al Estado de la pretensión de totalidad, dotó al ser humano con el derecho a la intimidad, la libertad de la conciencia, que es el núcleo de toda libertad. Porque cuando el ser humano escucha la voz de la conciencia, distingue el bien por encima de cualquier actitud permisiva o tolerante.
A partir de estos criterios iniciales, Joseph Ratzinger analiza entonces ahora sí el devenir histórico del concepto de libertad que se fue transformando desde Martín Lutero, con el cual se perdieron los límites que había marcado el cristianismo inicial, el cristianismo primitivo, entre la Iglesia y el Estado. Su herencia generó un nuevo cristianismo ilustrado, caracterizado por la voluntad de emancipación, que es común a toda la modernidad. Ratzinger señala como lema futuro de esa divisa el sapere aude, atrévete a saber, de Kant. El hombre, dice Ratzinger, no quiere continuar viviendo en el estadio de la infancia, quiere hacerse maduro. Ya no se somete simplemente a la autoridad y a la tradición, sino que usa su propia razón. Entonces, como que marca una libertad, una emancipación con la cual la libertad quedó afirmada como un tribunal incondicionado hasta nuestros días, en los cuales, dice él, el hombre no tiene naturaleza alguna, sino que es solo libertad. Al comienzo decíamos que la metafísica de la creación habla de un desarrollo de la propia naturaleza, de la propia esencia. La libertad sirve para actualizar todas las potencialidades. Aquí estamos viendo que la libertad va cambiando. La libertad, pues ya no hay esencia, entonces debe vivir la vida en algún sitio, pero acaba de todos modos sumido en el vacío. Famosa frase de Nietzsche de la Gaya Ciencia, ¿no? Esta libertad sin significado es el infierno del hombre, palabras de Sartre. Lo que alarma en este planteamiento es que aquí la separación entre libertad y verdad es llevada a sus consecuencias más extremas. No existe verdad alguna. La libertad no tiene ninguna orientación ni ningún criterio, ¿no? Porque ya la razón digamos que al encerrarse en sí misma, niega la posibilidad del conocimiento metafísico y entonces termina pues, negándose la verdad. Las causas de esta transformación se pueden remontar a la concepción limitada de la racionalidad. Pues sabemos que Ratzinger es un gran defensor de la razón y denuncia como el origen de esta limitación de la razón a Bacon, quien buscó la liberación del hombre con su nueva lógica, que se apartaba del problema de la verdad y optaba por la búsqueda del dominio sobre las cosas. El filósofo inglés acuñó un nuevo concepto unilateral de razón, la cual pasó a ser un tema que repite mucho Ratzinger, y bueno, y también como Papa lo decía, la razón pasó a ser razón cuantitativa, del cálculo y de la experimentación. En otras ocasiones habla de razón cuantitativa e instrumental. Un concepto de razón que se impuso a lo largo del siglo XIX y que terminó influyendo en autores como Comte, quien buscaba convertir la antropología en una física de las realidades humanas. Ahí me pidieron también de México un capítulo para otro libro que están escribiendo sobre Ratzinger y los filósofos, y a mí me pidieron el de Ratzinger y Comte. Pues Ratzinger lo señala así como el siguiente paso después de Bacon en esta, dijéramos, reducción de la razón a razón cuantitativa e instrumental. La libertad que emerge del nuevo pensamiento de Bacon es la libertad de hacer cualquier cosa, dice Ratzinger, y de reconocer como único criterio de normatividad para el hombre la pura y simple posibilidad. Ratzinger concluye que esa libertad entendida como dominio y separada de la verdad que ya no se puede conocer, no he tenido un problema, la diapositiva está escogida a posta, termina sometida a la tiranía del usar y ser usados. Sería una libertad de esclavos. Las ideas de Bacon tuvieron también consecuencias teológicas, pues la nueva correlación entre ciencia y praxis significaría que se restablecería el dominio sobre la creación que Dios había dado al hombre y que se había perdido por el pecado original. Entonces estoy viendo en estos días una serie sobre cómo se hizo Jurassic Park y un poco es eso, así lo mencionan los productores, ¿no? Es como una denuncia de la ciencia tratando de ocupar el puesto de la creación, de ser otros dioses, ¿no? Que sigue siendo muy vigente. En el fondo todo esto
toda esa experimentación genética, dijéramos así como salida de la ética, pues sin los límites éticos, esa libertad que puede dominar la creación, que puede ser nueva creadora, está como consecuencia de una libertad como la que estamos viendo. Por lo tanto, la esperanza recibe también una nueva forma. Ahora se llama fe en el progreso. Esto también lo mencionará en la Espesalvi. Este progreso estaba determinado por dos categorías centrales, la razón y la libertad, las cuales prometían una nueva sociedad perfecta. En el contexto de la consolidación de las nuevas nociones de razón y de libertad, se dio la Revolución Francesa en 1789 como el intento, dice también en la Espesalvi, de instaurar el dominio de la razón y de la libertad, ahora también de manera políticamente real, la libertad con de esas consecuencias políticas. 3 años más tarde, Kant aplaudió este suceso como el acercamiento del reino de Dios en la tierra sin instancias religiosas. El reino de Dios sin instancias religiosas. Gracias al paso de la fe eclesiástica a la fe racional. Nos acordamos de la entronización de la diosa razón. Sin embargo, también se dio una consecuencia paradójica. En ese camino de la emancipación de la tradición, decíamos que Ratzinger le da mucha importancia a eso, de la tradición, de la comunidad, pues la Ilustración restringió las libertades individuales porque no todos los ciudadanos habían alcanzado la madurez racional. Y entonces el Estado se convierte en el ejecutor de la libertad superior ofrecida por una inteligencia superior de las cosas, que esto será una tentación que se dará por otra vía que veremos más adelante, que es la vía hegeliano-marxista. Entonces, otra vía de ejercicio de la libertad moderna fue la emancipación de la autoridad, que se presentó como la libertad frente al arbitrio y la garantía de justicia sin acepción de personas. Esta emancipación de la autoridad se alcanzaría por medio de las instituciones del Estado constitucional democrático. Sin embargo, esta vía no estaba exenta de riesgos, pues el camino de la representación de la democracia, aquí vemos una representación de la Ilustración, el camino de la transferencia del poder está expuesto a sufrir procesos de alienación por parte de los poderosos, los dueños de los medios de comunicación, los dueños del sistema financiero. Entonces Ratzinger también eso lo critica mucho. Hemos visto como personajes históricos a Bacon, hemos visto a Kant, hemos visto a Lutero con el que empezó todo, y ahora vamos a ver un personaje al cual Ratzinger le da mucha importancia, que es a Juan Bautista Vico, que fallece en el 1774. Él afirmó que la verdad solo es lo hecho. En esto Ratzinger hace como un estudio de la evolución, dijéramos, del ser y de la verdad. En la antigüedad, en lo clásico, decía ens es verum, el ser es la verdad. ¿Pasa algo? Mi tía Lidia me llamó que necesita que le hagamos el favor. Que alguien le apague el sonido aquí a la chica. Entonces, en lo clásico decía ens es verum, el ser es la verdad. En Vico pasa a ser verum quia factum, ¿no? Ya no es verdad porque es verdad porque está hecho, ¿no? Entonces la verdad solo es lo hecho y entonces ella misma es factible, la verdad se hace, ¿no? Una cosa es que la verdad, todo ser por el hecho de ser tiene su verdad, ahora es la que nosotros le construimos. Dice Ratzinger, el hombre no reconoce el ser y su lógica irrevocable como verdadera, sino solo el hecho, positum, ¿no? Lo que está puesto por él y puesto en cuanto verificable. De ese positum, de ese puesto, viene la palabra positivismo, que esta senda trazada por Vico introdujo la problemática entre el ser y la historia, que influyó en autores como Hegel y Comte, en quienes el ser llegó a considerarse como un proceso histórico. Una manera de decir es como que se empezaron a cerrar las facultades de filosofía y empezaron a florecer las de historia, ¿no? Lo importante no es lo que las cosas son, lo importante es lo que ha pasado. Y más adelante, Marx le daría un matiz histórico a la economía, Darwin un matiz histórico a la biología y Bauer un matiz histórico a la biología. Si lo clásico era que el ser es la verdad, y Vico dice que el ser es lo hecho, verum quia factum,
Marx transforma el verum quia factum en verum quia facendum, con el programa de una filosofía que no solo debía interpretar, sino transformar el mundo. Nos acordamos de esa famosa frase que sigue todavía ahí en la universidad donde le enseñaba: hasta ahora la filosofía ha interpretado el mundo, en este momento ha llegado el día de empezar a transformarlo, ¿no? Ya no es cuestión de estudiar la verdad del ser, ni siquiera de la historia, sino transformar. O sea, la filosofía se convierte en acción. Una filosofía que no interpreta, sino que transforma. De esa manera, la verdad del hombre está en lo que él mismo crea, en el futuro que él mismo se da y por el cual actúa. Y en su legado enfrentó las condiciones sociales generadas por la revolución de la burguesía francesa, que había ocasionado una nueva clase proletaria industrial sometida a condiciones humillantes, las cuales llevaron a la revolución proletaria de 1848. Es un pintor famoso de la situación francesa de la época. Dice Ratzinger: el progreso hacia lo mejor, hacia el mundo definitivamente bueno, ya no viene simplemente de la ciencia, sino de la política, de una política pensada científicamente, que sabe reconocer la estructura de la historia y de la sociedad y así indica el camino hacia la revolución, hacia el cambio de todas las cosas. Esto es lo que él llama la libertad mediante la lógica de la historia. Este fenómeno se convirtió de modo paradójico en la única manera posible de obrar con libertad. Es decir, una libertad limitada. Solo es libre aquel que camina hacia la sociedad sin clases, impulsado por íntima necesidad. Entonces ahí es donde se ve la crítica que hace Ratzinger a la influencia del marxismo en la teología en general y en Latinoamérica en particular. Sobre todo porque, dice él con fuerza, quien hace de Marx el filósofo de la teología adopta la primacía de la política y de la economía. Entonces aquí entramos en una fase. Ratzinger, uno de los textos en los que más habla de libertad es en un libro que se llama Iglesia, Ecumenismo y Política, que es como la segunda parte de esa eclesiología que él había escrito. Y entonces, pues analiza la situación de la Iglesia en América en los años 70 y 80. Y entonces dice, claro, que todo esto es fruto del posconcilio. Dice, así como en Trento se tomó las categorías filosóficas de Aristóteles, en el posconcilio del Vaticano II se tomaron bastante las de Marx. Y entonces dice, en conclusión dice, lo que pasa es que Marx no es Aristóteles, ¿no? Y entonces por eso dice, quien hace de Marx el filósofo de la teología, adopta la primacía de la política y la economía, que fue un problema de la teología de la liberación. La primera teología de la liberación en América ya ahora está muy depurada de estas cosas. Entonces cuando analiza el influjo del marxismo en los movimientos revolucionarios americanos del siglo XX, Ratzinger señala una curiosa paradoja, y es que la aparición de la teología de la liberación en América significó la crisis de la Edad Moderna. Claro, lo que es una crisis en Europa aparece en América como una esperanza, ¿no? Este es el cartel de una película famosa de la época. Y es que la aparición de la teología de la liberación en América no supuso en el progreso ilustrado la solución de los problemas americanos, ¿no? El americano no vio en la importación del marxismo pues la solución a sus problemas, ¿no? Porque efectivamente no estamos en el desarrollo que se suponía pues que nos iban a traer. Al contrario, encontramos la causa de nuestros problemas. Es decir, Europa nos trajo a América el mito del progreso, la ilustración, la grandeza de Europa. Pero resulta que aquí las consecuencias son pobreza, injusticia, falta de desarrollo. Entonces, por eso dice Ratzinger que esa es la paradoja, ¿no? La teología de la liberación en América muestra que el ideal del progreso, de todo esto que habíamos visto, ¿no? que había empezado con Lutero, con Kant, con Vico, con Comte, con Bacon, todo eso aquí es un fracaso. Y entonces, su meta, la meta de América, no podía ser modernizarse, sino superar la dialéctica moderna, cuya expresión más perfecta era la dialéctica hegeliana y la marxista. Es una crítica fuerte, ¿no? Está en la teoría de los principios teológicos. Ratzinger concluye
que una praxis de liberación cuyo profundo criterio de valoración sea la anarquía, que es lo que propone pues, el marxismo, es en realidad una praxis que lleva a la esclavitud. Pues sí, podemos ver la situación de Venezuela para no ir muy lejos. Porque la anarquía va contra la verdad del ser humano y por ello contra la libertad. Bueno, en Nicaragua también están esclavizados, pues están los candidatos de oposición todos en la cárcel. Bueno, en el fondo, el problema real y más profundo de las teologías de la liberación es su efectiva omisión de la idea de Dios, que por supuesto también modifica la forma fundamental de la figura de Jesucristo. Estas son las teologías de la liberación de los años 80. Todo hay que decir que la teología de la liberación ha cambiado bastante, influida también por esa teología del pueblo que iluminó, entre otros, a Bergoglio, el ahora Papa Francisco, y el mismo Padre Gutiérrez, como el gran padre de la teología de la liberación, ha sido crítico con esas primeras manifestaciones iniciales, de acuerdo también gracias a estos documentos que publicó Ratzinger en los años 80 de la mano de San Juan Pablo II, dos documentos en los que hizo estas críticas. Bueno, pero el tiempo avanzando. Entonces, todos estos son, digamos, estudios del teólogo Ratzinger de los años 70 y 80. Él, cuando fue llamado a trabajar junto a Juan Pablo II como pues, director de la Congregación de la Doctrina de la Fe, pues pidió el favor de poder seguir trabajando como teólogo y así lo hizo. Y llegamos al año 2005, cuando fallece Juan Pablo II. Esta foto es del inicio del cónclave, en el cual sería elegido él como papa. Y entonces en esa misa, en la que se reúnen todos los cardenales, y él la presidió por ser pues, el decano del Colegio Cardenalicio, es una homilía maravillosa que es como un resumen de la historia, la filosofía y la teología contemporáneas. Y entonces hace un breve diagnóstico de la cultura contemporánea, consecuencia de lo que hemos visto hasta ahora. Y dice así: si alguien se ha perdido o no me he podido explicar suficientemente, esperemos que con este párrafo se resuma. Dice: la pequeña barca del pensamiento de muchos cristianos ha sido zarandeada a menudo por estas olas, llevada de un extremo al otro, del marxismo al liberalismo hasta el libertinaje, del colectivismo marxista al individualismo radical liberal, del ateísmo marxista a un vago misticismo religioso, la New Age, etc. Del agnosticismo al sincretismo, etc. Y concluye: se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Curiosamente, para Ratzinger, esa dictadura del relativismo es fruto del ideal democrático moderno, que contiene contradicciones internas, como por ejemplo que el Estado se arrogue el derecho de definir cuáles seres humanos son o no sujetos de derechos, ¿no? Lo peor contra la libertad, o que domine la mayoría, que él que es alemán, pues critica lo que pasó, por ejemplo, en Alemania, que Hitler fue elegido democráticamente, y que la fuerza se convierta en el criterio del derecho. El concepto moderno de democracia, concluye, parece estar indisolublemente ligado a la opción relativista, y el relativismo aparece como la única garantía auténtica de la libertad. Y Ratzinger señala a dos autores concretos, filósofos contemporáneos, en primer lugar a Kelsen, como uno de los principales exponentes del relativismo radical, y denuncia su exégesis del juicio de Pilato a Jesucristo, en el cual Kelsen exalta el escepticismo del juez romano, que dice que es la verdad. Su recurso al juicio democrático, ¿no? Pilatos está convencido de que Cristo es inocente, pero intenta hacer cosas distintas para ver si se logra la libertad, pero no es capaz de decir la verdad es que es inocente, lo declaro libre, sino que entonces recurre al juicio democrático, que sea la mayoría la que diga si es inocente o culpable. Y también la preferencia por los procedimientos jurídicos más que por los valores o por la verdad. Ratzinger concluye que en el caso de Jesús se condena injustamente a un hombre justo e inocente, pues a Kelsen no le parece un supuesto que merezca impugnación, ¿no? No importa que hayan matado a un hombre inocente, lo importante es que se cumplieron los procedimientos positivos legales. De otra parte, además de Kelsen, indica también la posición de Rorty
como defensor de la prelación de la libertad sobre el bien, como el centro de la democracia. Dice Ratzinger, el único parámetro en virtud del cual pueden instituirse leyes y derecho es lo que se propaga entre los ciudadanos como la opinión de la mayoría. Esto es lo que pues llama en otra ocasión la dictadura del relativismo. El balance del teólogo bávaro es que la dictadura del relativismo cae en el cinismo. Si la mayoría, como en el caso de Pilato, tiene siempre la razón, entonces el derecho puede y debe pisotearse sin ningún reparo. De hecho, solo cuenta el poder del más fuerte que sepa granjearse el favor de la mayoría. Bueno, así terminamos la primera parte, que era como el devenir histórico, un poco la historia de la libertad desde pues la teología clásica, como aparece en la Biblia, pasando pues por Lutero y por la filosofía moderna y contemporánea. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, padre. Ah, bueno. Era para ver si ya lo había perdido, pero bueno, al menos con que vayamos ahí. Entonces vamos a las propuestas para los retos de la libertad para esta segunda parte que nos queda. Entonces, como hemos visto, la metodología de Ratzinger supone plantear las dimensiones antropológicas del tema de estudio a lo largo de la historia y los desafíos que plantea para el entendimiento humano. Pero al formular las soluciones, si bien arguye las consecuencias filosóficas de los planteamientos iniciales, concluye exponiendo las propuestas que surgen desde la teología. Así procede al exponer sus propuestas para la libertad. En primer lugar, insiste en que, como decíamos al comienzo, la libertad se trata de un don de la creación. Esto es muy importante porque para Ratzinger la palabra clave de los problemas intelectuales contemporáneos, sobre todo de la teología, pero como hemos visto también de la filosofía y de la política, es creación. Dice, el problema de la clave de los problemas actuales es un déficit en la metafísica de la creación. Claro, si no sabemos bien que hay un creador, que el ser humano y el cosmos es creado y que hay un orden racional que Dios puso en el mundo, en la inteligencia, en la comunidad, pues entonces sale lo que ha salido. Entonces, como que parte de la solución de todo viene en retomar la metafísica de la creación. La creación supone un don en el que se pone la libertad como un espacio para ejercerla. Por esa razón, cuando habla del tiempo, explica que tiene que ver esencialmente con la libertad, que es un movimiento de la libertad. Nace de la libertad creadora de Dios. Aquí lo interesante es que la libertad tiene su origen en Dios. Dios es libre. La libertad es personal. Forma parte de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, pues esa imagen y semejanza de Dios en el hombre tiene mucho que ver con este tema de la libertad. Ese movimiento de la libertad creadora de Dios prepara, lo primero, un ámbito para la libertad. El cosmos no es neutral con el hombre. El hombre no es un pobre parásito del ser, sino que el cosmos ha sido creado para la libertad. Es como una preparación para que pueda emerger allí el hombre libre. En el pensamiento de Ratzinger, una clave para explicar la crisis cultural contemporánea es la falta de una metafísica de la creación, como decía, en la cual se encuentra la explicación última de la libertad humana. Un mundo creado y querido con el riesgo de la libertad y del amor no es pura matemática. Esta es la crítica al positivismo, ¿no? y también al materialismo kantiano, marciano. El mundo creado y querido con el riesgo de la libertad y del amor es el espacio del amor y por tanto el espacio de la libertad. Es verdad que el riesgo del mal siempre está a la puerta, pero se corre el riesgo de la oscuridad por una luz mayor, por la libertad y por el amor, dice en la introducción al cristianismo. Ya hemos visto que de la concepción filosófica de la libertad se derivan necesariamente consecuencias políticas. Por ese motivo, Ratzinger formula una propuesta para enfrentar la dictadura del relativismo que consiste en cuidar lo que él denomina el núcleo no relativista de la democracia. Ha habido gente que se ha dedicado a criticar la democracia, a criticar los derechos humanos. No se trata de eso. Al contrario, hay que defender ese pluralismo sano y es enfatizar la verdad como la condición de posibilidad de la auténtica praxis. En resumen, cuando él habla del pluralismo, ahí tengo un artículo antiguo sobre este tema,
sobre el pluralismo, él viene la palabra clave la da Ratzinger es: la clave del pluralismo está en la verdad. Gracias a que hay una verdad podemos tener un consenso y podemos saber que hay distintas maneras de acercarse a aquella verdad. Y entonces por eso es lo que él llama el núcleo no relativista de la democracia. En efecto, no es un producto de la política, no es un producto de la mayoría, sino que la precede, la verdad la precede y por tanto la ilumina. De ahí que la política sea justa y favorezca efectivamente la libertad cuando se pone al servicio de un conjunto de valores y derechos que la razón nos atestigua. Ratzinger dialoga con la idea moderna de libertad no como quien lleva la batalla perdida, sino con la tranquilidad que le confiere saber que esa concepción es un producto legítimo del espacio vital cristiano. Pues pongo esta foto que hice hace pocas semanas aquí en el campus, donde vemos la naturaleza, donde vemos a la derecha la biblioteca, y al fondo de las portas, pero en la mitad del oratorio, ¿no? También. La verdad no pensé en tantas cosas a la hora de hacerla, pero aplica mucho para estas palabras que voy a decir ahora. Con base en el Evangelio, Ratzinger concluye que solo cuando la verdad tiene valor en sí misma y percibirla es más que pura prestación funcional y tiene prioridad respecto a cualquier resultado, solo entonces somos libres. Y solo la libertad en la verdad es por eso la verdadera libertad. Al comienzo mencionamos la libertad como eleuteria, y estamos ya terminando, como situación social contraria a la esclavitud, ¿se acuerdan? ¿No? La situación del hijo de Abraham, ¿no? El hijo de la libre. Pero en ese concepto de libertad supone la herencia, la libertad del hijo, la plena posesión de los derechos. Libre es el que donde quiera que esté se siente como en su casa. Equivale a tener todo derecho en la plenitud de la propia dignidad, dice Ratzinger. En último término, la metafísica de la libertad que Ratzinger propone se inspira en la teología del Génesis. El ser humano es libre porque está hecho a imagen y semejanza de Dios, que es la libertad por esencia. Dios es la libertad en persona, puesto que Él es la totalidad de la posesión del ser. El drama de la libertad es que desde la culpa original de Adán y Eva, el pecado nos incita a obrar el mal que queremos evitar, como diría San Pablo a los romanos. El pecado es el fruto amargo de la derrota de la libertad ante el desafío del amor. Al contrario, la solución que Dios proveyó fue devolvernos la paz al asumir con amor la cruz, la cual es, dice Ratzinger, y no por mera casualidad, el concepto central de la doctrina paulina sobre la libertad. San Pablo habla sobre la libertad y menciona la cruz. Por esa razón, el concepto cristiano de libertad arraiga en la teología de la semejanza y de la imagen de Dios y también en la teología de la cruz. Este cuadro que estamos viendo es de Rubnik, que como muchos de ustedes saben, es un autor que admiro mucho, en un santuario de San Juan Pablo II en Washington. Entonces está en la pared de la izquierda está pues la teología del Génesis, ¿no? y la tentación de la serpiente en la cabeza de Eva. Al frente, en la pared de la derecha, como la contraposición a esta libertad mal utilizada, aparece la escena de la Anunciación. Y así concluimos, como concluye Ratzinger, o al menos esta consideración que hacemos en este capítulo del lexicón de Ratzinger. Solo el amor que se hace esclavo recupera la libertad. Es posible rescatar la libertad caída, el tiempo perdido, desde un amor vicario y reconciliarlos de forma que las heridas de la injusticia y del mal se conviertan, mediante el sufrimiento que las asume, mediante la cruz, podríamos decir, en signos de paz. Solo el Dios que sale de su distancia de Creador y Señor hasta llegar a la forma de siervo, hasta encarnarse en las entrañas de una madre, hasta encarnarse en las entrañas de una mujer que libremente acepta ese llamado, la nueva Eva, el nuevo Adán, solo el Dios que sale de esa distancia, que se somete hasta el punto de lavar los pies, solo Él y su amor son la fuerza que recupera el cosmos para la libertad y el amor, capaz de implantar la verdadera autonomía, la verdadera libertad. Bueno, eso era lo que tenía para compartirles.
pues quedamos aquí con unos minuticos para diálogo, para conversación, para preguntas, si puedo responderles. Y ahí quedo a su disposición. ¿Quién se lanza? ¿Quién rompe el hielo? Veo muy tímidos. Ahí ya veo una mano alzada, que es la de María Paz Cerrato Piñeres. Y la de Bogdan Piotrowski y la de Jorge Iván Álvarez. Bueno, María Paz, comienza tú entonces. Hola, padre, buenos días. Pon la cámara para verte la cara. Ok. Bienvenida. Gracias. Me gustó mucho toda la presentación y toda la explicación, como de acuerdo con los otros autores y demás. Y la verdad, yo no había estudiado mucho Ratzinger y me gustó muchísimo. Y quería preguntarte, pues teniendo en cuenta eso, como que nunca había estudiado Ratzinger, como con qué textos o con qué libros podría empezar como a consultarlo. Muy bien, sí, muy buena esa pregunta porque la verdad es que es una biblioteca lo de Ratzinger, ¿no? Bueno, de Ratzinger hay unos libros muy divulgativos que son las entrevistas. Peter Sewall es un autor alemán que era agnóstico y entonces le hizo una primera entrevista que se llama La sal de la tierra, por ahí en el año 86. Luego le hizo otra que se llama Dios y el mundo. La sal de la tierra es muy periodística, muy que piensa la situación actual del sacerdocio, la teología de la liberación, etc. Dios y el mundo, en cambio, es más una catequesis, es un catecismo. La creación, los sacramentos, la iglesia. Me parece que para empezar quizá podría ser ese, que es una entrevista. Luego hay otro siendo papa, pero bueno, más que es la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra ya estaba, entonces luz del mundo. Y el que digo que es básico, Dios y el mundo. Ya para entrar, pues el que parece más básico es Introducción al Cristianismo, pero la verdad es denso, del año 60, pero ha cogido fuerza. Y la verdad, cuando lo he hablado con autores que saben mucho de Ratzinger, pues por aquí estuvo Pablo Blanco. Aprovecho para contarles que Dios mediante, en un año, acabamos de terminar ahora el Congreso de Sostenibilidad y Desarrollo Humano Integral, que la Maestría en Teología y el Centro para Estudio de Desarrollo Humano Integral, CEDIN, acaba de tener. Dentro de un año, justo el último jueves y viernes de octubre, tendremos un congreso internacional aquí en La Sabana que se llamará El Legado de Ratzinger. Entonces también prepárense, un año pasa muy rápido. Pero iba a decir que esos profesores invitados que vienen aquí, siempre aprovecho para preguntarles, y dicen, hay bastante consenso en que la obra maestra de Ratzinger es Jesús de Nazaret. Ya es otra cosa, ¿no? Aquí estamos hablando de temas de política, de temas de filosofía, pero la obra maestra teológica son los 3 tomos del Jesús de Nazaret. Entonces, así, en resumen a tu pregunta, Dios y el mundo y Jesús de Nazaret. Listo, padre, muchas gracias. Los Gracias a consultaré. ti por la atención y por la pregunta. Bogdan, ¿qué nos quieres decir? Bueno, como siempre, disfruté su conferencia, padre, felicitaciones, Gracias. pero una inquietud. Pero, ¿Usted cómo? Y no pongo la cámara porque se puede ir la señal. Yo tengo acá problemas señal, serios. sí. Sí. Entonces, ¿cómo usted enlazaría precisamente el tema de la libertad entre San Juan Pablo Magno y Ratzinger o el Papa Benedicto? Bueno, apenas es una pregunta para el traductor al castellano de varias de las obras últimas de San Juan Pablo Magno. Pues ahí lo mencioné. Me parece que San Juan Pablo II, uno de los puntos que habla, pero esto sabes más tú que yo y nos podría iluminar, pero uno de los puntos que habla, pues en esa teología del cuerpo, incluso en ese poema que tradujiste sobre la Capilla Sixtina, pues que también, aunque habla de la elección, de lo que sucede en esa capilla, también está hablando pues de la teología de la creación y él, pues se habla mucho de esa imagen y semejanza del hombre. La teología de la imagen, la teología de la semejanza es profunda y a mi modo de entender, uno de los puntos en los que más trabaja Juan Pablo II es
que esa imagen y semejanza está en ser familia, porque pues tradicionalmente se habla de imagen y semejanza pues en ser inteligente, en tener voluntad, pues Benedicto XVI insiste en el ser libre, que ese Dios creador es pura libertad y nosotros pues recibimos la imagen y semejanza en la libertad. San José María, pues lo puedo meter aquí, habla de la filiación, como dijéramos que esa imagen y semejanza es el ser hijos, que Ratzinger asume en que entonces, cuando habla de la libertad como metafísica, la libertad como ser, la altura del ser menciona la altura de la filiación, ¿no? Está ya a la altura yo soy hijo de la libertad, ¿no? Entonces soy libre, soy un ser libre, hijo de la libertad, ¿no? En persona. Y entonces Juan Pablo II ahí también tiene un papel importante porque habla del ser humano como familia y como un poco muy similar a lo de Benedicto XVI, ¿no? Que así como Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Amor, el hombre también es familia, porque es insertado también en ese amor libre, en ese amor que se dona, que se da, que se entrega, y que, bueno, pues tiene toda esa teología de la familia y del amor humano, que es pura ejercicio de la libertad. Creo que esa sería mi respuesta, pero no sé si tú tienes algo para complementar con tus conocimientos de segundo. Un aspecto de interés, muchas gracias. Bien, yo le había dado la palabra a Jorge Iván Jorge Iván Álvarez. Padre Euclides, ¿cómo Mi estás? colega. Pues qué gusto volverte a ver por aquí. Te tuvimos hace 2 años en el Congreso de Perdón, Compasión y Esperanza. Qué gusto Imagínate, tenerte. ¿qué más? ¿Cmo vamos? Bien. Bien, hombre, profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana. Qué gusto. Cuéntanos. Muchas gracias. No, hermanito, ve una cosa, que escuchando lo que nos has presentado hoy, me gustaría como que ampliaras algo que también en el pensamiento del Papa Ratzinger, cuando estabas hablando de ese relativismo y ese ampliar la razón. ¿Cuál sería como esa relación entre la verdad y el ampliar la razón? Que me parece que es importantísimo, y sobre todo cuando estás hablando de la cuestión metafísica, ¿cierto? Que a mí me parece que eso hay que rescatarlo mucho en el Papa, y que es una vía para también una herramienta filosófica, digámoslo así como decías, o una expresión filosófica para poder llegar a una teología. Entonces, que nos ampliaras un poquito como ese ampliar la razón en relación a la verdad que estás proponiendo. Sí, bueno, pues Esa metafísica de la verdad. voy a tener que ser un poquito más breve porque hay varias preguntas. Yo lo resumiría en que, bueno, sabemos que Ratzinger es el Papa de la razón, así se le dice, ¿no? Porque efectivamente menciona cómo Jesús es el Logos. Y entonces, pues ahí habla un poco, pues saliendo al paso de los que dicen que el cristianismo, dijéramos que es oscuridad, la famosa Edad Media como oscurantista, y la ilustración como luz, y el iluminismo. Él dice, no, pues ilustración viene desde Grecia, ¿no? E ilustración es la del cristianismo. Y entonces, ¿por qué? Porque cree en el logos, en ese Dios que es logos, que es verdad, que es razón, y el mundo es racional. Y entonces el cristianismo es una invitación a la razón. Incluso para resumir quizá un argumento, una de las críticas que él hace como fruto de ese sistema marxista y de la dialéctica hegeliano-marxista, un poco de la política moderna, es que llevó a 2 mitos. El mito del positivismo, que digamos que ataca la subjetividad, y el mito del progreso, que ataca la verdad. Entonces, claro, es bonito ver porque no es como una defensa en el sentido de déjenos hablar, que pobrecitos nosotros, que algo tenemos que decir, no, es que no es que Marx y estos mitos sean una maravilla y la iglesia sea la que se opone al progreso, sino lo contrario, es que el progreso es el que se opone a la verdad, a la realización humana. Y el cristianismo es el que defiende al ser humano, ¿no? Y el que defiende la razón. Claro, tenemos que avanzar en ese reto porque tenemos que desarrollarla con nuestros estudios. Una manera breve de responderte para poder responder a los demás. Gracias, Padre Jorge. No, a ti, muchas gracias. Me alegra verte. Por aquí seguimos esperando. Claro que sí. Bueno, a William Gómez, Abraham Junca, pero primero William Gómez, el profesor William. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, padre. Padre, pregunta breve. Así como pudiéramos decir, así como el objeto o el tema propio de la visión es lo visible, de la razón, podríamos decir que es la verdad. ¿Qué podríamos decir en Ratzinger que es el tema de la libertad o la aspiración de la libertad como tal? Bueno, es muy amplio, pero para también respuesta breve, yo creo que cuando él habla, como digo, ya después de ejercer de filósofo, dijéramos, y de historiador, él concluye, pues como les mencionaba, él habla de tres áreas de la libertad, ¿no? La libertad política, un poco porque él se mueve en ese ambiente europeo y cuando escribe está criticando lo que ve y lo que vive. La libertad filosófica que hemos mencionado, pues todo que me parece está muy interesante su análisis histórico. Y la tercera, quizá para resumir la respuesta a lo que me preguntas, la libertad religiosa. En el fondo, la libertad tiene su origen en Dios, como hemos dicho, y su fin en Dios. Y él menciona, por ejemplo, que la primera academia platónica está hecha para el culto de las musas. Dice, no deja de ser significativo que el origen, dijéramos, de la filosofía está en relación, es religioso, ¿no? Es un culto. Incluso, bueno, ya habla en la historia del pueblo hebreo también el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida es pidiéndole permiso al faraón para celebrar un culto. Entonces, la verdadera, no solo la libertad, la religión no se opone a la libertad, sino como que en el sentido que la libertad es apertura y es don, de esto tú sabes mucho con tus conocimientos de la filosofía poliana, de don, ¿no? Y de apertura a los otros, como también mencionaba Ratzinger, de esa comunidad, de esa libertad con otros, pues es el aceptar ese don de la libertad por antonomasia, que es Dios. El mejor ejercicio de la libertad, podríamos resumir, es donarla al que te la dio. No sé si la puedes tú ampliar mejor la respuesta, pero ese es mi modo de decirlo. No, padre, gracias. Gracias. Bueno, hay un Otto que no conozco. Cuéntanos, Otto. Otto tiene el micrófono apagado. O mientras aparece Otto, Otto ya empezó a hablar. Padre, mire, el fin del pensamiento y a nivel del estudio teológico, lo que Muéstrame busca la también es cámara dar para un... darte la cara. Por la importancia del rostro en filosofía. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, El fin del pensamiento y el estudio de la filosofía, de la teología, no es tan solo que se queden en conceptos racionales y de ahí no trasciendan, sino que tienen que tener una influencia primeramente en la persona, porque lógicamente todo lo que se va transmitiendo es buscar que la persona se infunda en esos valores y tenga como una dimensión trascendente, como usted lo decía en el planteamiento de la libertad. Digamos, ahorita, en medio de esa sociedad, en el entorno donde vivimos, en medio de tanta conflicto, en donde todavía no hay un concepto claro de libertad o cada uno toma su concepto desde la libertad, ¿cómo poder mostrar a una sociedad herida, a una sociedad que se siente esclava o a una sociedad que está esclava en medio de tantas situaciones para poder mostrarle el sentido de la libertad que Ratzinger plantea para que descubra en ellos mismos al Dios mismo? muy interesante. ¿Tú a qué te dedicas, Otto? Yo soy sacerdote. ¿Y cómo supiste Y de vivo la... me dijo un amigo, y yo vivo en un sector de Cali muy vulnerable. Mira. Y entonces yo vivo sí, en el distrito de Agua Blanca y siempre veo el conflicto. Me tocó vivir cercanamente ese conflicto del paro y a veces la gente quedó con un resentimiento en el corazón profundo, ¿no? Donde tomó distancia frente a todo lo que tiene que ver de Dios, ¿no? A pesar de que nuestros templos se abrieron hace mucho tiempo, mucha gente logró tomar la distancia a nivel de su sentido de Dios por muchas cosas, ¿no? Porque a veces no encuentro ese sentido propio de la libertad. Y más ahora que prontamente celebraremos este sentido del Adviento y que es un sentido libertador
cómo poder uno comunicarle a la gente esa grandeza de que Dios viene a liberar y no el Dios opresor, en el cual en muchas situaciones de la vida, por errores o por equivocaciones, nosotros le hemos transmitido ese Dios de esa manera. El amigo es Dagoberto. Sí. Sí, gran amigo mío, que efectivamente trabaja por esa zona. Oh. Pues fíjate, sí, tú nos podrías dar más con tu testimonio de tu labor allí en esa zona, que va por ahí. Mi respuesta va en ese sentido. En el fondo, mi respuesta es tu propio testimonio. El drama, el Papa lo menciona, el Papa ahora Francisco, dijéramos. El drama de la pandemia, que también genera, pues también como más susceptibilidad y más experiencia del dolor y del sufrimiento, que todavía no terminamos de superar. El Papa habla mucho de la esperanza y Papa Francisco, o sea, como que hemos de ser apóstoles de la esperanza en estas circunstancias. Él mismo es el primero, pues nos acordamos pues desde esos momentos duros de hace un año, cuando aquella bendición Urbi et Orbi en la Plaza San Pedro, solo, hablando de esa barca también, la misma barca de la que hablaba Benedicto desde el punto de vista intelectual. Él habla de esa barca existencial, ¿no? De que se zarandea y que le pregunta al Señor por qué nos has abandonado. Y entonces la respuesta, él es el que va por delante, como echándose la humanidad al hombro y brindando una esperanza que está en la oración, ¿no? En el acudir a Dios. Entonces, ¿qué tiene eso? Que él carga, dice, yo pienso en la gente, ¿no? Y rezo por la gente, y aquello fue para poderle hacer llegar la bendición Urbi et Orbi a los que estaban en las UCIs y que no tenían manera que el sacerdote fuera. Entonces, me parece que ahí ya es una cosa más práctica, y es ser apóstoles de esa esperanza también, por eso decía lo de tu testimonio, con la cercanía, con el amor, con las obras de misericordia también. Y en eso, pues bueno, el papel de ustedes que están allí, nosotros aquí también lo hacemos con las comunidades, pues llevamos 5 casas construidas este año, bueno, 4, vamos por la quinta, ahorita nos vamos en una semana para una clínica psiquiátrica con 20 muchachos. Hay que mostrar esa misericordia. En el fondo es lo de la libertad unos con otros, ¿no? La libertad condividida. Es compartir, ¿no? Compartir ese don que hemos recibido en esa igualdad que somos todos igualmente dignos, pero los que tenemos pues, más posibilidades, compartirla con ellos, con los más necesitados. En ese encuentro aprendemos nosotros y crecemos también, pero me parece que es como la manera de vivir, de aplicarlo a la comunidad ahora, pues ser don. Un poco es la manera de la misma respuesta de William. Pero ese ser don que ya no es solamente en la teoría, no solamente en la academia, sino también en la vida diaria, con ese darse a los demás, dar la propia vida y manifestarlo en obras de misericordia concretas. Me parece que quizá por ahí va. El Ratzinger lo menciona, ¿no? Habla de esa escatología de la libertad, el ejemplo con lo que estaba terminando, con ese Cristo que ¿cómo se libera esta libertad egoísta? Pues con el ejemplo, y por eso la última escena era la Anunciación, con el ejemplo de un Dios que sufre, sufridor vicario, que toma los dolores de los hombres, que muere en la cruz. Por eso habla de la mejor manera de mostrar la libertad es muriendo en la cruz por los demás, ¿no? Cargando el dolor y entregándose por la vida de los demás. Es como la manera de responder brevemente, porque nos quedan 4 minutos, porque precisamente salgo a celebrar la Eucaristía también, que es... Muchas gracias, Otto, encantado de conocerte por aquí, y ya espero que nos conozcamos físicamente aquí en Bogotá, en Chía, o allá en Cali alguna vez, pero por aquí estás invitado siempre. Había un padre Aldemar también con una pregunta, se me fue. Sí, padre, yo soy del Seminario Intermisional, de aquí cerquita. Qué gusto. Sí, mi pregunta iba un poco por la línea del padre Otto, por eso bajé la mano. Sobre todo un poquito, pues digamos, la comparto. La inquietud es, en un mundo como el actual, que considera la libertad como algo absoluto, ¿no? Como, digamos, como esa capacidad o esa disposición para hacer lo que se quiera. Cómo llegar y cómo ayudarles a comprender esa libertad que es una capacidad del ser humano que está enraizada en el ser, en la creación, que es a veces bien complejo, y por ejemplo la juventud, ¿no? Mostrarle cómo la libertad no es absoluta, la libertad tiene un fundamento de la que, digamos, que en donde está enraizada, y que ese fundamento no es algo contrario a su libertad,
sino como usted bien lo decía, es el medio o el camino o el fundamento para que esa libertad llegue a realizarse verdaderamente, ¿no? Bien, yo diría, como estaban respuestas breves, el Papa Benedicto lo decía, que la clave es explicar qué es la libertad. A veces incluso nosotros le tenemos miedo a la libertad, ¿no? Y que no haya tanta libertad, y no, todo lo contrario, ¿no? Dios es libertad, Dios nos quiere libres, corrió el riesgo de la libertad de Adán y Eva, pero dice, la solución al problema de cómo se entiende la libertad ahora, o sea, el problema es que no se entiende bien lo que es la libertad. Y entonces, digamos que nuestro trabajo también va en ese sentido, en explicar, aclarar, dice él, hay que aclarar lo que es la libertad y su relación con la verdad. No hablé demasiado de ello, pero va por ahí, ¿no? Que en el fondo con la ley moral natural, por eso lo de la metafísica, la creación va por ahí también, ¿no? Que hablaba de la verdad y del bien. Entonces, los mandamientos que tanto insistían no son cargas, no son pesos, sino que son el camino de la felicidad. Entonces, creo que hay que insistir en eso para no tenerle miedo a la libertad, sino ser nosotros los primeros defensores de la libertad. Gracias, Padre Aldemar, por aquí lo esperamos. Muchas gracias, por supuesto. A ver, ¿quién tiene más la...? ¿Cómo es que se llama? Andrei Casallas, estaba también con la mano levantada y se nos va acabando el tiempo. Andrei se fue. Entonces, Carlos Eduardo. Y la última pregunta ya, para yo poder mirar, celebrar y no llegarle tarde a la gente. Padre, buenas tardes. Muy interesante su charla sobre la libertad, pero había una cuestión aquí que me parece que yo quiero saber, pues no saber, intuyo que hay una confusión entre lo que es el concepto en sí de la libertad y lo que es el concepto del autodeterminismo, como la facultad que tenemos en la capacidad de decidir. Entonces aquí sería, ¿cuáles serían los actos libres basados en la libertad y cuáles serían los actos en los que yo me determino a? De pronto ahí podría ser la confusión que tenemos con respecto a el sentido en sí de la libertad, como esa capacidad de decidir, que me parece que es errado. Gracias, padre. Pues, precisamente lo que va Ratzinger es a que le perdamos el miedo a la libertad, lo que venía diciendo. O sea, a veces se insiste mucho en moderemos la libertad, en limitemos la libertad, cuidado con la libertad, y no, precisamente la actitud es toda la contraria, es la libertad es lo que nos hace más semejantes a Dios. Pero ¿qué hace Dios con esa libertad? Se dona, pues hace todo el mundo, toda la creación, todo el cosmos, como nos decían en estos días, cosmos significa precisamente, ahí viene la palabra cosmético, el orden puesto, la belleza, y entonces la libertad como creación, como posibilidad de creación, libertad creadora. Cuando estaba pensando en esto, me venía a la mente que está saliendo aquí en la universidad mucho ahora el tema de las competencias transversales y se habla mucho de la creatividad solidaria, como hablamos con el padre Otto. Y es que la libertad, el cristianismo es una filosofía de la libertad que entonces es ver la creación como producción de una libertad creadora. Libertad creadora. Entonces nosotros también tenemos que ser creadores del bien, que ahí es donde viene como un romper el planteamiento del cristianismo, que a veces se plantea como el camino de evitar el mal, de huir del pecado. El cristianismo, obviamente hay que huir del pecado y hay que evitar el mal, pero no, el cristianismo está hecho sobre todo para crecer en virtud. Es una llamada a la santidad, una llamada a la felicidad. O sea que es como toda una aventura, la aventura del servicio que decíamos en los pobres, en los necesitados, ahora que Francisco nos habla de sembrar esperanza, pues precisamente es gastar la libertad como la gastó Cristo. Ratzinger habla del lavado de los pies, pues, o del tomar la cruz. Y entonces yo creo que ya podemos terminar en ese sentido con estas palabras, cuando él dice que hay que aclarar lo que es la libertad y su relación con la verdad. Dice que esto permite consensos para la bondad. Precisamente porque no todo el mundo es creyente, pero y es donde viene la importancia de la relación del bien, la verdad y la belleza, y como concluye él, y así quiero concluir yo este diálogo dándole las gracias a los organizadores y a ustedes los participantes, que por ese camino
descubriremos la verdad de aquellas palabras de Jesucristo. La verdad os hará libres. Muchas gracias. Gracias, padre, muy amable. Muchas gracias. Hasta luego.